Bueno, ojalá que lo logre hoy. Bien, creo que ahí estamos en todo, ¿no? Estoy señalando, está bien. Entonces, dice que si Y1 y es su índice 1, ¿verdad? Es una solución de una E2, lo vamos a poner esto un poquito más delgado. Si E1 es una solución de una E2 lineal, no homogénea, aquí hay que tener mucho cuidado de quién hablan, ¿verdad? Si de la homogénea o asociada o la no homogénea. La diferencia entre una y otra es que hacemos cero al lado derecho. Perfecto. Coma, se busca una segunda solución. Digamos un Y2, Y es su índice 2, tal que Y1 y Y2 sean un conjunto linealmente independiente. Linealmente independiente. Entonces su cociente Y dividido Y2 dividido Y sub 1 es diferente de K, porque es linealmente independiente, o sea que estos no son múltiplos. O sea, uno no es múltiplo del otro. Entonces, si eso es verdad, eso quiere decir que en todo caso Y2, vamos a ponerle que depende de X sobre Y1 de X, debiera de ser igual, mejor a una función U de X. Por lo tanto, Y2 de X sería igual a U de X por Y1 de X. Entonces, si sustituimos Y2 de X en la E2, a esto le llamamos, entre comillas podemos poner reducción de orden. Entonces se conoce como reducción de orden cuando nosotros hacemos que una segunda solución es el producto de una función por la primera solución. Es algo similar que cuando uno tiene una ecuación de segundo grado, divide dentro de X menos R1, digamos. Entonces, como tenemos una de segundo grado y dividimos entre X menos R1, nos queda un X menos R2, o más R2, no importa el signo. Entonces, lo que hicimos fue que de una ecuación de grado 2, al dividir entre una ecuación de grado 1, el resultado va a ser una ecuación de grado 1. Por eso se conoce como reducción de orden.
Y aquí me levanto y me voy porque ahí se terminó la clase. Sí, ahí está la conceptualización. Entonces vamos a poner un ejemplo para que usted no se quede toda perdida. Al ingeniero, si yo quería platicar más con usted, me va a decir, ¿verdad? Entonces, pero en esencia, no sé si ya me agarró la idea. O sea, el chiste pues está ahí porque ya sabemos que es reducción de orden. Si yo conozco un Y1, entonces ya solo lo único que tengo que hacer es asumir un Y2 que va a ser, ya no va a ser múltipla de él. ¿Por qué? No puede ser múltiplo porque si Y1 y Y2 son linealmente independientes, cabalmente es la independencia, que no sea uno múltiplo del otro. Pero poner una función multiplicada por la otra, eso sí ya nada que ver, eso ya no es múltiplo, porque es una función, digamos, un X por E a la X, digamos, eso ya nada que ver, ¿va? Entonces pongamos un ejemplo, ¿no? Y sí lo vamos a resolver, no se preocupe. Y por eso me hizo venir, a decir. Los muchachos de cómputo no querían venir, pero yo tenía pendiente con usted, entonces no pude decirles que no. O sea, lo que ellos querían no es que no iban a venir, sino querían que les diera clase, digamos, no, clase normal, pero virtual, para que ellos no tuvieran que venir, porque solo por mi clase van a venir. Es que como hoy es el feriado de todos los profesionales que pertenecen a humanidades, yo no pertenezco a humanidades, entonces aquí comenzamos. Por ejemplo, si Y1 es igual a X a la cuarta, o sea que aquí decimos nosotros, bueno, ¿y de dónde sale el Y1, no? Entonces, pero nosotros tomémoslo con calma, ¿no? Si Y1 es igual a X a la cuarta, que es una solución, dice, a eso sí ya entramos en terreno conocido, porque si dice que esa es una solución, digamos, de la ecuación X cuadrado por Y' menos 7X por Y' más 16Y igual a 0. Esta es una ecuación homogénea. Vamos a poner ecuación 1, por si la necesito más adelante, no tengo que volver a copiar, sino solo. Entonces, ¿qué es lo que va a consistir lo que queremos hacer ahorita? Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar Y2, o sea, una segunda solución. Primero vamos a hacer ya la solución del problema. Primero, el hecho que el libro, quien diga que Y1 es igual a X a la cuarta, que no nos diga dónde salió, no nos afecta. Sin embargo, si nos dice que es una solución de esa ecuación número 1, entonces lo único que nos queda es probarla. A ver si es cierto que lo que él nos está diciendo es correcto. Eso siempre tienen que tenerlo presente. Porque a veces uno hace exámenes y no lo hace con maldad, sino que uno hace el examen y en lugar de poner X a la cuarta pone. Antes, por ejemplo, antes sucedía mucho que uno le daba a las secretarias para que ellas hicieran los exámenes, hacía que los pasaran a máquinas, que era un dolor antes, ¿verdad? Entonces ellas creían que X a la cuarta es lo mismo que 4X, digamos. Entonces se equivocaban y fregaban al alumno porque el alumno no verificaba. Entonces si Y1 es igual a X a la cuarta, entonces es obvio que Y'1 es igual a 4X cubo. Y como necesitamos la segunda derivada, entonces la segunda derivada de Y1 sería 12X cuadrado. Entonces al sustituir en la ecuación 1 tendríamos X cuadrado por Y', que es 12X cuadrado, menos 7X por Y', que es 4X cubo, más 16 veces Y, que es X a la cuarta, y eso dice que debe ser igual a 0. Vamos a hacer las operaciones. 12X a la cuarta me quedaría en la primera, menos 28, también X a la cuarta, y 16X a la cuarta igual a 0. Sumamos primero las positivas, nos quedaría 28X a la cuarta menos 28X a la cuarta igual a 0. Por supuesto, 28 menos 28 es 0, igual a 0. Por lo tanto, el Y1 que nos dieron, que es X a la cuarta, sí es solución
de nuestra ecuación 1. Esto es porque vamos a trabajar con ese valor, y si no hubiera sido, todo lo demás no tendría sentido, porque estamos partiendo de algo que no es cierto. Ahorita ya lo verificamos. Entonces, una vez que ya lo hemos verificado, entonces seguimos lo que decía el concepto de reducción de orden. Decía que si asumimos este y2 como u de x por y1 y lo sustituimos esa y2 en la ecuación diferencial, lo que vamos a tener es una ecuación diferencial con reducción de orden, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo? Y2 de x la vamos a asumir como un u de x por y1 de x. Eso quiere decir que el y2 de x va a ser igual a u de x por y1, pero y1 es x a la cuarta. Y volvemos a hacer prácticamente lo mismo como una comprobación. Tenemos que encontrar y2', y2' para volverlo a sustituir en la ecuación 1. Hagámoslo entonces. Tendríamos que y2' de x es igual a, si derivamos primero x a la cuarta, me quedaría 4x cubo por u de x, más, o sea, ya derivé el x a la cuarta. Ahora voy a derivar u de x, no es más que u' de x. Luego encontramos la segunda derivada. La segunda derivada de esto sería volver a derivar la anterior. Al derivar otra vez 4x cubo nos quedaría 12x cuadrado por u de x, que sería la primera parte, pero la segunda sería más 4x cubo por u' de x. Estos dos que están aquí salieron exactamente de la derivada del primer producto. Y me hace falta más la segunda derivada de u', porque lo vuelvo a derivar. Entonces, con esto ya tenemos y2', ya tenemos y2' y ya teníamos y2. Por lo tanto, lo podemos sustituir en nuestra ecuación original, que era x cuadrado tendríamos entonces x cuadrado multiplicado por y', pero y' es toda esa expresión, que es 12x cuadrado por u de x más 4x cubo por u' de x. Vamos a corregir ese prima porque se me quedó un poco torcido. U' de x más v' de x. Todo eso que está entre corchetes sería primero la y2'. Como no me cabe, voy a seguir escribiendo. Necesito ahora, después de x cuadrado por y', menos 7x por y'. Vamos a ponerlo por acá. Menos 7x por y'. Pero y' es 4x cubo por u de x más u' de x. Y ahí se terminaría el y'. Y por último dice que tenemos más 16 veces y. Más 16 veces. Pero y dijimos que era u de x por y1 de x. Y todo eso debe ser igual a 0. Vamos a multiplicar todo lo que tengamos para que nos quede extendido. Y en el primer producto, 12x cuadrado por x cuadrado u de x, primero el número sería 12. Luego la primera literal sería x a la cuarta y la segunda sería u a la x. En la que sigue sería una cosa parecida, sería más, luego el 4, x cuadrado por x cubo es igual a x a la 5 por u' de x, más x cuadrado por u' de x. Eso sería todo lo que sería la parte de arriba. En la parte de abajo nos quedaría menos 7, menos el signo, menos 7 por 4 es 28, perdón. Entonces menos 7 por 4 dije es 28 el número.
La primera literal sería x a la cuarta, pero multiplicado por u de x. La siguiente me queda otra vez el signo negativo, el 7x, pero por u' de x. Y el último, pues no hay mucho que hacer, más... bien, todavía falta algo, 16u de x por y1 de x, que no la sustituí, que era x a la cuarta. La vamos a poner en orden, x a la cuarta por u de x. Y eso igual a 0. Esta es ya la transformación de la misma ecuación 1, pero lo vamos a poner ahí 1 para que no se nos olvide. Y ahora lo que voy a hacer es, primero la voy a tratar de ordenar, ¿sí? Y la primera expresión que viene de utilizar sería la de v'. Solo voy a revisar una cosa que no sé si me equivoqué yo en algo aquí. Ya sé dónde me equivoqué. Voy a revisar todo esto porque parece que estoy mal ahí. Ya vi el error. Aquí, mire usted, aquí me quedaría multiplicado por x a la cuarta, pero no sé por qué no lo puse. Porque sería, primero la derivada de x a la cuarta está bien, 4x cubo por u de x, más la derivada de este sería u', pero este queda multiplicado por x a la cuarta. No lo había puesto, ahorita lo puse. Entonces, eso es y'. Entonces y' va a cambiar porque me va a quedar 4 por 3, 12x cuadrado por u de x, más 4x cubo por u' de x, pero aquí me hace falta mucho. Lo va a tener que borrar para que no se nos complique, porque si no se me puede complicar algo más adelante. Esto es normal, que a veces a uno no sé por qué siempre se le pasa algo, como a mí en este caso, que no sé por qué no copié el x a la cuarta. La idea es llegar siempre a la expresión. La ventaja que yo tengo es que como esto yo lo hago primero en mi casa, ¿verdad? Entonces eso me ayuda mucho. Que yo veo aquí así, miro por dónde más o menos voy, y cuando miro que no voy igual, entonces reviso. Entonces aquí sería la derivada de u', está bien, v', pero este quedaría multiplicado por x a la cuarta. Luego me faltaría un término más, la derivada de x a la cuarta es 4x cubo por u' de x. Entonces ahora hubiéramos subrayado acá que todo esto es todo esto. Eso quiere decir que y', vamos a hacerla más para acá, de la solución 2 es igual. Y entonces aquí es donde tal vez aquí me va a quedar el primer término, va a ser x a la cuarta por u' de x, ¿correcto? Que es este que está acá. Luego con u' tenemos 2, tenemos aquí 4x cubo y 4x cubo, por lo tanto el total serían más 8x cubo por u' de x, que sería entonces este con este. Y el último solo me quedaría más 12x cuadrado por u de x. Ahora sí, las que nos interesan sería, esta es la que realmente nos interesa. También eso no lo había copiado mal, pero tenía que haberle puesto ya sustituida, ¿verdad? Esa sería la y2, esta sería la y2', y esta sería la y2'. Entonces sustituimos, como habíamos dicho, en 1. Te voy a poner la y', pero la y' está multiplicada por x cuadrado. Entonces nos quedaría x cuadrado multiplicado por x a la cuarta por u' de x, más 8x cubo por u' de x,
más 12x cuadrado por u de x. Aquí como era muy grande yo la dividí. Les puse aquí abajo más y prima, y2 y prima. Entonces esta es igual a 4x cubo por u de x. Y la última la voy a ordenar, más x a la cuarta por u' de x. Esa sería la y2'. Y ahora solo me falta la y2, que sería más x a la cuarta por u de x. Y eso va a ser igual a 0. Multiplicando entonces por x cuadrado nos va a quedar x a la 6 por u' de x más 8x a la 5 por u' de x más 12x a la cuarta por u de x más, voy a ponerlo siempre abajo para que 4x cubo. Sí, dígame. Es que ahí en la ecuación original es menos 7. Oh, menos 7 ¿qué? Menos 7, ajá, menos 7x y todo eso multiplicado por... No, menos 7x. Menos 7x por y'. Tiene toda la razón del mundo. O sea que aquí teníamos que poner... Menos 7. Bueno, podemos poner de una vez el menos 7 afuera. Menos 7x, ¿verdad? Sí. Multiplicado de aquí hasta acá. Y en la otra, Y en la otra también, porque sería más 16y. Esta solo me quedaría más 16y. Que es x a la cuarta por u de x. Gracias, Entonces en la de abajo comenzaríamos menos 7 por 4. Primero el signo sería negativo. 7 por 4 es 28. Y ahora sería x a la cuarta por u de x. Otra vez sería menos 7 porque no hay otro número. X a la 5 por u' de x más 16x a la cuarta por u de x igual a 0. Si no tenemos ningún error en todas las sustituciones y multiplicaciones, entonces vamos a agrupar primero el u'. Entonces me quedaría x a la 6 por u' de x. Eso sería ya este término. Ahora lo suprima. Aquí tengo un u' y aquí tengo otro. Y ambos con x a la 5. Por lo tanto, la suma de esos, ¿cuánto nos quedaría? Me quedaría solo una. Positiva, x a la 5 por u' de x. Y las últimas tendríamos 12 y 16 son 28, pero les restamos 28, queda 0. Por lo tanto, todo eso es igual a 0. Ahora sí es que yo miraba x a la 6. ¿De dónde sacaron el x a la 6? Decía yo. Y estamos exactamente como lo tengo ahí. A pesar de lo que el paso que voy a hacer no lo hemos visto, lo que va a hacer ahorita, pero me da una idea, porque si aquí tengo la segunda derivada y aquí la primera derivada, podría ser por sustitución. Se recuerda que hay ecuaciones que podíamos resolver por sustitución. Es por sustitución. En realidad hay dos formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo primero por sustitución. Es por sustitución, podemos hacer un v de x igual, digamos, a u' de x. Entonces la primera derivada de x va a ser a la segunda derivada de u. ¿Es correcto eso? Lo metemos en la ecuación anterior y nos va a quedar entonces x a la 6 y en lugar de poner u' vamos a poner b'. Más x a la 5 y en lugar de poner u' vamos a poner b de x. Y eso pues sigue siendo igual a 0.
Pero ese, ¿qué tipo de ecuación es ahora? ¿En qué se convirtió? Esta es una ecuación lineal. Y también podría ser una de variables separables, porque las dos formas. Pero vamos a ver como ecuación lineal. Entonces, como ecuación lineal vamos a encontrar su factor integrable. El factor integrable va a ser igual a e a la integral. Bueno, pero antes de encontrar el factor integrable sería prudente ponerle en la forma estándar. La forma estándar es que me quede el b' de x, o sea que estoy dividiendo entre x a la 6, ¿verdad? Entonces b' de x más 1 partido x por b de x igual a 0. Entonces ahora sí, el factor integrable va a ser igual a e a la p de x, que sería 1 sobre x por el diferencial de x. Esto se convertiría en e a la logaritmo natural de x, y eso sería igual entonces a x. Por lo tanto, multiplicamos x por toda la ecuación. Que es b' de x. Aquí ustedes lo hacen de una vez, pero hay que ponerlo siempre y confirmar que sí es igual a lo que estamos diciendo. Ahí está. Y en la primera, ya la simplificación entonces sería x por b' de x más b de x. Todo eso es igual a 0, porque x por 0 es 0. Entonces podemos transformar esto como x por la derivada de b con respecto de x más b de x. Y esto es igual a 0. Aquí lo que se debe tener como resultado sería x, que sería el factor integrable, que es x por ¿quién? Por b de x. Pero eso sería la derivada de eso. Y eso es igual a 0. Pasamos el de x y nos queda que el diferencial de x por b de x va a ser igual a 0 por dx. Y ahora aquí ya podemos integrar ambos lados. Entonces en la primera nos va a quedar x por b de x, x por b de x es igual a una constante, porque la integral de 0 de x sería una constante. Pero b de x lo traíamos de aquí arriba. B de x era u' de x. Entonces nos va a quedar que x por u' de x es igual a la constante. Pero x, la u' sería la derivada de u con respecto de x, igual a c. Separamos las variables y nos va a quedar entonces que du es igual a c por dx dividido entre dx, ¿es correcto? Ok. Ahora ya podemos integrar. Entonces nos va a quedar que u va a ser igual a c por el logaritmo natural de x más un c1. Bueno, aquí voy a poner bien u de x, porque si no va a hacer que no lo ubiquemos. U de x es igual a c por el logaritmo natural de x más c1. Con eso ya obtuvimos podemos entonces ya proponer quién es y2, porque y2 de x, recuerde que era u de x por y1 de x. Entonces y2 de x, que es la que queremos encontrar,
va a ser u, que sería c por el logaritmo natural de x más c1, y todo eso multiplicado por y1 de x, que y1 de x creo que era x a la cuarta, ¿cierto o no? ¿Qué fue la que nos dieron? No hay dónde, ¿no? Entonces podemos hacer algunas operaciones como que y2 de x va a ser igual a c por x a la cuarta por el logaritmo natural de x más c1 por x a la cuarta. Aquí, para descargarnos un poco la fatiga, vamos a tratar de asumir valores, porque los c y c1 le podemos dar el valor que nosotros querramos. Entonces, al c1 le voy a dar valor 0, pero tiene una idea, que si no le doy valor 0, entonces me va a quedar que es un múltiplo de la original. Entonces no me interesa. Entonces al c1 le vamos a dar valor de 0. Y al c, vamos a poner aquí c va a ser igual a 1 y c1 igual a 0. Esto es por comodidad, le puede dar cualquier otro número. ¿Ah? De tal manera que y2 de x, si tuviera condiciones iniciales sería más fácil, porque entonces le da las condiciones iniciales y ahí ya salen los verdaderos valores. Este me va a quedar x a la cuarta por el logaritmo natural de x más 0 por x a la cuarta. Por lo tanto, y2 de x va a ser igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Con eso ya tenemos las dos soluciones. Tendríamos la solución de y2 y la que nos dieron, que decía que y1 de x era igual a x a la cuarta. Entonces aquí lo que había que hacer es encontrar el grosquiano de y1 y y2, que no lo vamos a hacer, pero usted lo hace, por favor, para confirmar que esas dos funciones no son linealmente dependientes, sino que son linealmente independientes. Una vez demostrado, entonces se dice que la y sub c, ¿por qué y sub c? Porque estamos resolviendo la ecuación 1, que es una homogénea. Cuando es igual a 0, ya sabemos que se llama una ecuación homogénea. Está aquí, ¿no? Entonces, si es igual a 0, es una homogénea, por lo tanto la solución es la y característica. ¿Ya? Entonces decimos que y sub c o y característica va a ser que la combinación lineal de estas dos. Porque demostramos que el grosquiano es diferente de 0. Entonces nos va a quedar un C1 pongámosle C2 porque ya usamos C1, un C2 por x a la cuarta por el logaritmo natural de x más un C3 por x a la cuarta. Y esa básicamente es nuestra respuesta. Tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Son las 7 menos 10, tenemos media hora. Entonces encontremos ese grosquiano para que usted se quede contenta. Tendríamos que el grosquiano entre la función x cuarta y logaritmo natural de x y solo x cuarta, son las dos, va a ser igual. Como son dos funciones, entonces necesitamos una matriz también de 2 por 2. Entonces la primera línea pues será x a la cuarta por el logaritmo natural de x y x a la cuarta. Pareciera que uno fuera múltipla del otro, pero eso no es cierto. Vamos a ver que no. El problema ahorita sería encontrar esa derivada. Entonces me va a quedar 4x cubo por el logaritmo natural de x más x a la cuarta por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural de x. Y la otra sería 4x al cubo. Esta 4x cubo con la x cuarta la voy a alinear y la voy a poner aquí arriba. No podía calcular dónde me iba a quedar, pero ahí está mejor. Hacemos lo que hemos aprendido. Este va a ser, siempre recuerde que tiene que investigar para una de 3×3, porque no hace que suene en el examen y no sabe encontrar el determinante de una de 3×3, como que estaría en desventaja. Entonces tendríamos que el grosquiano de x a la cuarta por el logaritmo natural de x con x a la cuarta va a ser igual
Sería x a la cuarta por el logaritmo natural de x multiplicado por 4x cubo, menos x a la cuarta multiplicado por 4x cubo, logaritmo natural de x, y creo que no hay problema en poner x cubo. X a la cuarta dentro de x, pues es x cubo. Hagamos las operaciones. Entonces esto va a ser igual a 4x a la 7 del logaritmo natural de x. En la que sigue me quería primero menos 4x a la 7 del logaritmo natural de x, y en la última me quería menos x a la 7. Resulta que las dos primeras se desaparecen, por lo tanto esto va a ser igual a menos x a la 7. Pero como podemos observar, esto es diferente de 0. Cualquier x a la 7 va a ser diferente. El único que va a ser 0 es x igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, como es diferente de 0, entonces x a la cuarta por el logaritmo natural de x y x a la cuarta son LI, linealmente independientes. Eso es lo que hacía falta acá, ¿verdad? Que era donde lo preguntábamos, pero como si hay tiempo, ahí lo tendríamos que meter y ya poner la respuesta que está ahí con amarillo. Como ve, el tema realmente no es difícil, sino que es un poquito laborioso en cuanto a, depende de qué funciones nos pongan, ¿no? Pero de ahí todo es muy fácil, realmente es muy fácil. Siempre hay que tener cuidado de no caer en errores como el que yo estaba cayendo, ¿no? Porque eso es normal, a veces uno se tiende a equivocar. Pero revisando el ejemplo rápido, aquí nos dan el y1 igual a x a la cuarta. El problema del millón es cómo encontraron el y1. Sí, porque no sabemos cómo lo encontraron, solo nos lo dieron. Pero lo importante es que ya tenemos un límite, o sea, ya tenemos una guía, una ecuación. Vea que esta ecuación es de segundo grado. Solo hemos resuelto de primer grado. Hasta la primera que resolvemos de segundo grado. Entonces, por ser una ecuación de segundo grado, entonces siempre vamos a necesitar de alguna manera encontrar una solución. Y después encontramos la otra usando el método de reducción de orden. Entonces, esa es la idea de enseñar el día de hoy. ¿Cómo vamos a resolver una ecuación de segundo grado si ya conocemos una solución? Entonces, ese se le llama reducción de orden. ¿Y en dónde está el medio del asunto? Acá. Acá es donde usted tiene que tenerle bien claro lo que hicimos. Como y2 y y1 no pueden ser múltiplos, o sea, no puede ser y2 igual a 3 veces y1 o a c veces y1, no, porque serían múltiplos y por lo tanto serían linealmente dependientes y por lo tanto entonces no son soluciones. Entonces la única manera es inventándose ahí que es el producto pero por una función. Entonces cuando usted deriva la primera vez, pues tiene que ser su producto de dos funciones y ahí está. De ahí deriva la segunda vez, solo que a mí me equivoqué aquí, ¿verdad? Porque yo había derivado ubi', pero no sé por qué no puse el x a la cuarta. Entonces había que ponerlo y después derivar el de x a la cuarta, que es 4x cubo por ubi'. No es difícil, son solo dos derivadas. Y de ahí se hace la sustitución en la original. Y siempre vamos a llegar a una expresión muy similar a esta, siempre. Donde vamos a necesitar hacer una sustitución de la primera derivada de u respecto a otra nueva variable, otra nueva función. Y ya sabemos que si esto es cierto, entonces la primera derivada va a ser la segunda de esta. Y ya se sustituye y se resuelve ahí. Claro, lo podemos resolver por variables separables, porque aquí ya está en variables separables. ¿Va? Aquí ya está. Y si no, pues por ecuación lineal. Ambos temas ya los vimos, se resuelve. Esto, como puede ver, nos lleva un poquito de largo. Y aquí el último tema que es importante es demostrar que el Groschiano es diferente de 0. Eso siempre hay que hacerlo, aunque no se lo pidan, lo tiene que hacer. Porque aquí, yo cuando la vi la primera vez dije, ¿y por qué estas no serán múltiplos? Dije yo, porque ambas tienen x a la cuarta. Pero no, ni modo, el logaritmo natural de x no es un número fijo. Pero la mejor forma es con el Groschiano y por lo tanto la solución es la que planteamos acá. Como le puedo decir otra vez, es de que el sistema es muy fácil.
Solo es cuestión de tener bien claro todo lo que ha visto uno antes, maneje bien uno sus derivadas, porque ahí está la primera y la segunda derivada de las funciones que nos den, porque aquí nos dieron una bien fácil, x a la cuarta. Sí, hay otras un poquito más complicadas. También recuerde que al conjunto este también se le llama conjunto fundamental. Bien, aquí terminamos entonces el tema que estábamos viendo, que es el 4.2 con fecha 17. Ya se me habían trabado las carretas, digo, 17/9 del 25. Aquí terminamos también la clase el día de hoy y nos vemos primero Dios, todavía tenemos clase mañana. Y ahorita pues ya puede irse tranquila a su casa.